Tani chao ni dungun, niomun, nienochi, dungun meu, en tuquien ni dungun, alun malechipun meu, apun, nieñeam, la voz de mi padre. En lenguaje indómito nacen mis versos de la prolongada noche del exterminio. Mari Mari Compuche. Gracias, Graciela, por estar aquí esta tarde con nosotros y por empezar con este poema, ¿no? Que a mí me parece que cuando te escucho es como escuchar la voz de la tierra y es súper fuerte y súper conmovedor, así que muchas gracias. ¿Cómo era tu padre contigo? Porque siempre hablas de él todo el rato. ¿Puedes contarnos un poco de eso? ¿Quién él era para ti? En primer lugar, agradecer la invitación y a aquellas personas que hoy día están desde sus hogares visitando este encuentro en la palabra, en la voz de los pueblos originarios. De todo corazón, muchas gracias. Hablo siempre de mi padre porque lamentablemente mi madre la perdí a temprana edad y como decimos acá en el sur, él me terminó de criar. Entonces, él es mi pilar, fue mi pilar hasta el minuto que la naturaleza se lo llevó. Y porque lo que yo le entrego al pueblo mapuche a través de la poesía, a través de la narrativa, es lo que él me contaba en esas tardes de lluvia cuando tomábamos mate. Empezábamos a tomar mate a las 6 de la tarde y terminábamos a las 9, las 10 de la noche y nos íbamos a acostar, cada uno a su dormitorio, y él, a veces yo lo escuchaba roncar y yo me ponía a analizar todo lo que él me contaba, y para mí era como, al cerrar los ojos, era como una película. Hoy día, en esa época yo no me daba cuenta lo que mi padre estaba depositando en mi memoria, pero hoy día le doy las gracias porque la voz que yo empleo en este minuto para comunicarme con ustedes y la voz que yo coloco en los libros es su voz, no es la mía. Entonces le doy las gracias por haberme traído a mi abuelo, por haber conocido a mi bisabuelo, a mi tatarabuelo
a través de la voz de mi padre. Y ¿Puedes contarnos, porque el otro día tú me contabas tan lindo cómo era tu madre y tu padre y lo que cada uno te dio para que tú hoy día seas una poeta mapuche y muy reconocida? Entonces, ¿puedes contarnos un poco, porque fue realmente delicioso escucharte cuando contabas los cuentos de tu madre y el gran lector que era tu padre? fui una niña muy afortunada, porque mi padre fue un gran lector y mi madre una contadora de cuentos. Es probable que ella nunca se haya dado cuenta de la riqueza de sus palabras, de la forma como ella armaba estos cuentos y de la forma como traspasaba esos cuentos a nosotros que éramos sus hijos. Es muy probable que ella se murió sin saber, sin haber descubierto esa técnica tan pura de contar las cosas. Y yo trato de recoger, trato de serle fiel a su memoria. Por eso es que cuando yo escribo no quiero colocarle nada de lo mío. Quiero traspasar su voz, su canto, tal cual yo lo escuché. Hay cosas que como ser humano uno de repente olvida. Entonces esa es mi parte, de saber enlazar, de adornar estos cuentos, de adornar el verso. Esa es mi trabajo, pero trato de dejarlo tal cual lo escuché, la idea. Esa idea que me traspasaba mi madre, no ensuciarla con nada. Entonces trato de dejarlo lo más puro, porque mi pueblo mapuche, no solamente el pueblo mapuche, sino que todos los pueblos originarios de América y también los pueblos antiguos eran, porque no existía otra forma, era el traspaso oral. Y lo hacían tan divinamente que era como que uno no necesitaba cuando niña la televisión para imaginarse todos estos relatos. Y yo creo que, como te dije anteriormente, ella se murió y no se dio cuenta de la riqueza que ella poseía. Y que yo de alguna manera siempre, cuando estoy en un recital o estoy o dando una entrevista, yo digo, a lo mejor yo no soy la poeta. Ellos son, ellos son los grandes poetas. Mi madre una gran narradora, mi padre un gran poeta. Y yo lo único que hago es, y mis abuelos, de mis 4 abuelos, uno solamente leía juntando las letras. Y ellos, al contar estos relatos, eran verdaderos escritores, orales. Y que lamentablemente la historia nunca los va a reconocer. Pero para eso estoy yo, para reconocer a mis abuelos. Esa riqueza de interpretar los hechos, los acontecimientos, eh, respetando siempre, como dije, la originalidad de sus palabras. Entonces, no sé si ellos me inculcaron eso en la mente de alguna manera para que yo algún día, porque tuve la posibilidad de aprender a leer y a escribir, de poderlos transmitir a las generaciones. Graciela, ¿y tú cuando escribes, tú escribes con imágenes? Hay imágenes que te rondan porque claramente tu antepasado están ahí cuando tú estás escribiendo, ¿no? Pero también tú sientes la presencia de ellos, sus imágenes, algo que te dicen al oído. ¿Cómo es? Es como de repente estoy escribiendo bien y como que de repente me enredo y como que alguien me transmite la idea, como que alguien me lanza una palabra y yo le digo siempre,
gracias papá, o gracias abuelo, gracias abuela, gracias mamá, porque yo sé que de alguna manera ellos me están eh, dando, fogueando este relato. Y es probable que en alguna parte de mi memoria yo lo escuché de ellos, pero ya se me ha olvidado, entonces lo único que hacen ellos es despertarme este chip que tenía ahí olvidado y me lo abren y, y me pongo a escribir. Pero como te digo, siempre les doy gracias a ellos, porque sin ellos yo no hubiera sido nadie en la literatura. Y hoy día, además de ser poeta, tú eres parte de la Academia Chilena de la Lengua y eres la primera mujer indígena siendo parte de la Academia Chilena de la Lengua. ¿Qué significa eso para ti, para el pueblo mapuche? ¿Qué, qué es? ¿Cómo llegaste ahí? Porque además no tienes estudios universitarios. ¿Qué te llevaron a la academia? La primera vez que yo tuve contacto con la academia fue a través de la literatura, de los versos. Me invitaron a recitar y fueron mis libros, fueron mis poemas, mi narrativa la que me abrió la puerta de la academia. Es muy, es muy probable que a lo mejor por el castellano yo hubiese dicho que no, pero al empezar, al ingresar a la academia, yo me di cuenta de que era fundamental que yo ingresara a la academia, porque en 130 años por primera vez se escuchó una lengua distinta al castellano, y esa fue el mapudungún, a través de un encuentro que hice desde lingüistas en la academia, los cuales fueron muy bien recibidos. Posteriormente hice un encuentro de poesías en lenguas originarias. Ahí no solamente estaban presentes el pueblo mapuche, sino que también otros pueblos. Y así me he ido desarrollando dentro de la academia. Yo quiero hacer un aporte, decirle al chileno, decirle que ellos hablan el mapudungún y creen que ellos hablan Castilla, como decimos nosotros. Pero ellos, los chilenos, la sociedad chilena cree que ellos no tienen en su lengua las raíces de los pueblos originarios, y no solamente la tienen en la lengua, sino que también la tienen en la sangre. El pueblo chileno desde la persona que tiene la mayor educación en este país hasta la persona que está naciendo en este minuto, trae en su gene la lengua del mapudungún. Por dar un ejemplo, el famoso tra, tre, tri, tro, tru. Aquí en Chile nadie, ni siquiera en la televisión, que donde están la gente más educada, se puede decir, o en las universidades, dice trabajo. Nadie dice trabajo. Y cuando uno sale a otro país donde no se hable el castellano chileno, se da cuenta de que la palabra es trabajo y uno tiene que decir afuera trabajo, porque si yo digo trabajo, nadie me va a entender. O el famoso sipo, yapo, viene de los pueblos originarios. Así. Entonces, la gran mayoría del pueblo chileno tiene en su lengua el sonido del mapudungún, y a mí me da risa de ver cuando hablan tanto de chilenidad y, y lo hablan con la voz del mapudungún, con el sonido del mapudungún. Entonces, en realidad es porque ellos, la ignorancia,
hacia el pueblo mapuche es tan grande que hasta en la voz tienen la ignorancia. Y hoy día se está dando a conocer la historia del pueblo mapuche, no es porque el Estado se haya preocupado de darla a conocer, y yo creo que esa es una gran falencia que tiene el Estado, sino que somos nosotros, los poetas, los escritores en lengua originaria o que pertenecemos a a un determinado pueblo, los que estamos dando a conocer a la sociedad chilena la historia, las costumbres, la religión de los pueblos originarios, principalmente hoy día del pueblo mapuche, porque son más los escritores mapuche. Pero ese desconocimiento hace que la sociedad chilena tenga esta brecha tan amplia entre blancos, que aquí en Chile no existen, y versus los pueblos originarios. Por el desconocimiento es que existe tanta discriminación. Por desconocimiento es que el racismo se construye a escalas mayores acá en este territorio. Y nosotros hoy día estamos dando a conocer este encuentro que tenemos. Yo creo que puede ayudar un poquito a que melle a la sociedad chilena este desconocimiento y el día de mañana o en 10, 20 años no sea tan grande esta discriminación hacia los pueblos originarios. Graciela, hay alguien que te saluda desde Osorno, dice un abrazo desde Osorno para la ñañita Graciela Guinao. Hermoso relato, un lujo de invitada, y ella es nuestra amiga Jacqueline Lagos. Ah, sí la conozco. Que Un también es abrazo para escritora. Jacqueline, sí. Y también, qué bella energía de Graciela, dice Alejandro Urrutia, que es la directora de orquesta que estuvo también en el... Y hay varias personas mirándonos. ¿Cómo tú sientes que nosotros como pueblo ganaríamos al integrarnos o al aprender junto a ustedes de nuestro pueblo originario? ¿En qué sientes que ganaríamos? Yo creo que ganaría mucho solamente colocándose ante un espejo, nada más, y ver realmente cómo son los chilenos, la sociedad chilena, porque cuando un chileno se mira al espejo, yo no sé qué es lo que ve en el espejo. No se ve en ese espejo reflejado, ve a otra persona. Y yo creo que esa es una falencia de acá. O sea, que Algo puede ser que de alguna manera nuestros pueblos originarios sean como un espejo para nosotros, para encontrarnos a nosotros mismos más profundamente. para reflejarse, porque hoy día la sociedad chilena no se ve reflejada en los pueblos originarios. No quieren ser como ellos, como los pueblos originarios. Acá en esta sociedad que hoy día nos aplasta y que la mayoría de la sociedad chilena tiene sangre indígena, es, es como decirle, es como darle, como decirle a un chileno, mira, tus rasgos indígenas están reflejados en tu rostro. Yo estoy segura que ellos prefieren los chilenos que uno les dé una bofetada antes de uno decirle esas palabras. No se refleja en los pueblos originarios. No se ve igual a los pueblos originarios. Entonces, ese rechazo parido que tienen los chilenos contra los pueblos originarios
es como, es como una máscara, porque no se ven en el fondo, en el interior de ellos. Y que el pueblo originario, el pueblo chileno tiene un espíritu muy ligado a los pueblos originarios, muy ligado. Solamente uno mira por la ventana y la toponimia toda es con respecto a los pueblos originarios. A lo mejor hasta el nombre de las calles, pero hasta eso le quieren cambiar, porque no quiere verse reflejado en nada. Pero yo creo que de alguna manera eso está cambiando un poquito, ¿no? Probablemente hay muchas personas que esta misma conversación sienten que es distinto, que la esperan. Hace algunas semanas estuvimos con el ICURA, Chihuahua también, y también se sintieron como súper conmovidos, y pienso que es nuestra ignorancia, ¿no? Pero en la medida que tenemos más de estas conversaciones también nos da una nueva oportunidad. Sí, pero yo fíjate que yo soy una mujer de fe, yo tengo esperanza de que aquí a 50, 100 años esto cambie. Yo no lo voy a ver, ni la futura, ni la generación que viene tampoco lo va a ver. Es curioso lo que pasa con la sociedad chilena. Por ejemplo, ahora en el 18, el 19 de octubre salieron muchas banderas mapuche. Las personas que la portaban no eran mapuche, pero yo sé que no las llevaban porque las sentían hacia adentro en el espíritu. Las llevaban porque era una moda, por ser por el paternalismo. Por eso lo hacen. Pero O sea, en el fondo el espíritu no lo tienen. Y el pueblo mapuche es esencialmente un pueblo espiritual. Todo lo que hace está relacionado con el espíritu. Y la sociedad chilena, el chileno, no. Porque nosotros desde pequeños nos enseñan esa forma de vida, de relacionarlos con los espíritus. Por ejemplo, como te dije anteriormente sobre mis abuelos, yo estoy viva y mis abuelos viven. Viven en mí. La sociedad chilena le enseñaron que si una persona muere, lo van a enterrar y se olvidan de ello para siempre. En cambio, nosotros vivimos con ellos. Por eso es que la gente cuando empezamos a escribir y escribíamos de nuestros antepasados, decían, ¿por qué siempre están hablando de sus abuelos? Porque mis abuelos soy yo. Tan sencillo. Entonces, eso es espiritualidad y no lo van a entender. No los van a ¿Y tú, entender. y tus sobrinas o tus sobrinos nietos lo entienden? Sí, porque nosotros lo conversamos. Desde pequeñitos les damos a entender eso. Les damos a entender que como me lo hicieron entender a mí, nosotros le damos a entender a las nuevas generaciones lo que significa ser un mapuche, ser un exiliado en tu propia tierra. Eso es lo principal. Porque si bien es cierto, el pueblo mapuche, te voy a dar un pequeño ejemplo. Como yo le hago clases a los niños pequeños y a grandes también, voy y hago 3 líneas en el pizarrón a los niños. Y hago una muy larga, hago una más pequeña y hago casi un punto un poquito más grande. Y le digo a los niños cuarto, quinto, le digo, muéstrenme ustedes en estas 3 líneas la historia del pueblo mapuche, en la historia
de la humanidad. Y la historia del pueblo chileno en la humanidad y la llegada de los españoles. Y todos los niños apuntan que el pueblo chileno es la línea más larga. Y la más pequeñita es la historia del pueblo mapuche. Y todos los niños me contestan de esa manera. Y yo les digo, están equivocados. Y yo les veo cómo se les desencaja el rostro. Niños de 10, 12 años. Y me dicen, ¿por qué, tía? Yo les digo, porque la historia en la humanidad del pueblo mapuche es esta, la más larga. Me dicen, no, ¿cómo puede ser? Es imposible, no. Yo le digo, y este puntito que está acá es la historia del pueblo chileno. Y yo ahí con argumentos tengo que empezarle a dar a entender el por qué existe esa línea. Entonces, dando estos talleres yo me doy cuenta que desde la base de la educación chilena está mal con respecto a los pueblos originarios. Porque los niños cuando abren su libro de historia, lo primero que ven es la historia de Chile. Y terminan hasta la última hoja y nunca ven la historia del pueblo mapuche. Eso es lo que pasa acá. Graciela, ¿y cómo es? Hace algunos días estaba hablando con alguien y estaba cocinando algo que no quedó tan bonito, ¿no? Entonces dije, no, no está tan bonito. Y me quedé pensando en lo que era la belleza. Y en realidad dije, no, capaz que es bonito, solo que como no está completamente formado, estaba haciendo como unas papas rellenas, yo pienso que no es tan bonito. ¿Cómo es la belleza en el pueblo mapuche? Y te pregunto esto porque de alguna manera yo creo que los chilenos hemos definido la belleza de una determinada manera, que eso también nos aleja de quién somos, o sea, tener las casas de una determinada manera, el living de una determinada manera, cómo está decorado de una determinada manera, o sea, todo, hay patrones de belleza que nos dicen, este es el mundo real o no sé, y como que todo el mundo quiere ser eso, o tú tienes que ser rubia, de ojos claros idealmente, delgada y de alto. Hay un montón de ideales, de hecho, eh, hablamos esto mismo con el ICURA. Entonces, ¿me puedes, desde ti, cómo es la belleza? Porque probablemente la belleza es mucho más grande de lo que nosotros imaginamos y nos podría dar una oportunidad de agrandar nuestros patrones y nuestras maneras de mirar. Lamentablemente, estos tipos de belleza que en la sociedad chilena, no solamente en la sociedad chilena, sino que en la sociedad, yo creo que del mundo, lamentablemente está muy relacionado con las religiones. Yo desde ese punto de vista lo veo, desde las religiones. Porque cuando, por ejemplo, te dicen, por ejemplo, háganme un dibujo a los niños de Dios o de Jesús. Nunca jamás va a pintar un hombre negro. Ni siquiera le va a pintar el pelo negro. Le va a poner, lo va a rubio, de ojos azules, piel blanca. Pero ¿por qué ese niño llega a ese dibujo? De ahí uno tiene que mirar hacia atrás, en una brecha muy larga, de las manipulaciones que hay en la Biblia con respecto a los ángeles. ¿Cómo son los ángeles?
¿Cómo es la Virgen? ¿Cómo tú ves? Tú, por ejemplo, piensas en una Virgen, una mujer alta, delgada, rubia, muy blanca. Entonces, la flecha que envenenó al ser humano la tiró la religión. Y por eso se hace esa idea de religiosidad tan atropelladora. Yo no estoy hablando de la católica, de la evangélica, yo estoy hablando en general. Todas las religiones son así, todas. Donde Con lo cual tú haces, lo que te va a entrar por los ojos es lo bonito, pero lo que te va a entrar por la mente y por el corazón, no. El pueblo mapuche, como antes de la llegada de los españoles, no tenía ese tipo de conocimiento, nosotros espiritualmente nos relacionábamos con la naturaleza. Esa era nuestra madre, ese era nuestro Dios, porque no teníamos el concepto de Dios. Ese concepto se lo arrojaron a los pueblos originarios. Puede haber habido otro nombre, pero el concepto de Dios se lo fue arrojado, introducido con la espada y con la cruz. Y como con la espada y con la cruz te dieron este modelo, también nos obligaron a nosotros, los mapuches, a seguir este modelo. Pero afortunadamente, en el pueblo mapuche también hay personas que siguieron manteniendo su religiosidad, su forma de vida, puertas adentro, porque puertas afuera era mal visto. Puertas adentro, como lo hizo mi abuelo, él nos enseñaba ese tipo de belleza, la majestuosidad de los volcanes, de las piedras, de los árboles. El concepto de ese Dios que trajeron los españoles, para mí es ese concepto y es la belleza más grande que existe para mí y es natural, no es inventada y es creada por la naturaleza. Ese es mi concepto de belleza. y esa es la espiritualidad, o sea que es mucho más amplio y mucho Todo está ligado en el pueblo mapuche, desde que tú vas a hacer un pan, vas a hacer una sopaipilla, todo está ligado con la naturaleza. Al levantar tu ruca, al levantar tu casa, todo está ligado. Siempre decía mi padre, para levantar la vida, uno tiene que ver de qué lado golpea el viento. Para uno construirla a su favor. Te quiero preguntar algo que me pasó hace muchos años. Mis abuelos, una parte de mis abuelos son españoles. Y entonces a nosotros nos molestaban un poco por ser españoles. Eh, yo asumo que debo tener una sangre bastante mezclada, ¿no? Porque otra parte de mis abuelos, yo no tengo idea qué tan cercanos son, si nacieron, o sea, para atrás hay historia aquí, digamos. Pero hace muchos años yo fui con un grupo de mujeres a protestar para que no hicieran la represa en el Biobío. Éramos 300 mujeres. Y fue una experiencia muy bonita. Yo era chica como veintitantos años, y de verdad tenía esa felicidad profunda de que éramos todos hermanos y hermanas, ¿no? Y iba con ese sentimiento. Sin embargo, había un grupo de mujeres mapuches que hicieron unos rituales y ellos nos decían todo el rato, ustedes la Winca, nosotros los mapuches. Y yo me quedé muy triste esa vez, me acuerdo, porque dije, pero
pero para mí no hay ustedes y nosotros. Ahora que estoy más vieja yo puedo entender eso, porque hay historia detrás, hay rabia detrás. Eh, y, pero ¿cómo le contamos eso a una joven como era yo en ese tiempo, donde tiene que entender que hay historia detrás y que tenemos todos que sanarnos, porque nosotros a veces, o los chilenos intentamos, los mestizos intentamos querer aprender, querer integrarnos, querer hacerlo juntos, pero también los mapuches, hay un grupo más enojado que otros, y hay razones. De hecho, para nosotros todo el tema de la pacificación de la Araucanía era algo que estudiábamos en el colegio sin entender siquiera qué significaba. Entonces, ¿cómo empezar a hacer este acercamiento de gente como yo que realmente quiere hacerlo? No tengo idea cómo, soy totalmente ignorante. A veces es más fácil, otras veces es más difícil. ¿Cómo uno hace eso? Pienso que gran parte es una responsabilidad del Estado. El Estado es el que tiene que abrir las puertas a la historia del pueblo mapuche para tú comprender tu propia historia. Porque como dije anteriormente, el desconocimiento hace estas separaciones. El desconocimiento es el que crea estos problemas que estamos viviendo hoy día. El desconocimiento, e incluso entre dos personas para entenderse y llevarse bien tienen que conocerse. Tan simple como eso. Y el pueblo chileno no conoce al pueblo mapuche. Por eso es que hay este distanciamiento. Pero el pueblo chileno no tiene la culpa de no conocernos, porque la manera, la forma que el Estado ha tomado al pueblo mapuche, relegándolo, olvidándolo, pasándolo a llevar en la historia del pueblo chileno, no se le puede pedir al chileno que nos conozca, porque no están los medios para que el chileno nos conozca. Pero sí están los medios que tiene el Estado para que el chileno conozca al pueblo mapuche. Yo creo que el día de que se abran las puertas de las universidades y de los colegios, y que no solamente se conozca al pueblo mapuche, sino que a todos estos pueblos, a los 9 pueblos que constituyen la sociedad chilena, yo creo que va a haber un acercamiento real y no va a haber ese distanciamiento de ustedes y de nosotros. Es difícil, viendo la política que está hoy día imperando en este país, que esto se vea pronto. Es muy difícil. Pero espero que algún día llegue una persona, no sé, un poquito más iluminada y diga, es hora de que la sociedad chilena conozca sus raíces. Porque hasta la fecha no ha habido nadie preocupado de que la sociedad chilena conozca a los pueblos originarios. Graciela, y tú eres mapuche huilliche. Un ratito antes hablábamos de eso. ¿Cuáles son las distinciones? Porque te hace... ¿A qué se refiere cuando dicen que eres huilliche, por ejemplo? ¿Puedes compartir esa? Es la diferencia territorial nomás que existe en todos los países del mundo. La gente del norte, el chileno del norte que vive en Arica y los del sur que viven en Punta Arenas. Hoy día no es
tanto, yo creo, porque los medios de comunicaciones han acercado bastante Arica con Punta Arenas. Y también ocurre dentro del territorio mapuche esa diferenciación territorial. Los mapuches del norte, los del este, los del oeste, y yo, los mapuches del sur, que soy huilliche. Eso significa huilli, significa sur. Picunche, picún significa norte, la gente del norte. Con respecto al territorio mapuche, tenemos que empezar a hablar que el territorio mapuche antes venía desde mucho más de la Concagua. Más arriba de la Concagua venía y llegaba hasta más o menos Chiloé. Y desde Chiloé, y éramos bioceánicos. Teníamos el Pacífico y el Atlántico. Todavía somos bioceánicos. El pueblo mapuche no tiene la culpa de que alguien le haya puesto una frontera al medio y nos haya dividido y nos haya puesto mapuches argentinos y mapuches chilenos. Nosotros somos mapuche, nada más. Y tú eres huilliche y se dedican a cosas especiales, por ejemplo, a la agricultura, Claro, porque el norte es muy distinto al sur. Entonces son diferentes cosas. La gente que vive en la costa, la gente que vive en la cordillera. Imaginémonos hace 200, 300 años, no existían los medios de comunicaciones que hay ahora. Entonces eran muy diferentes las personas que vivían en la costa a los que vivían en la cordillera, e incluso en su forma de hablar. Hoy día, uno que vive en el campo, un chileno que vive en el campo y otro que vive en la ciudad, tienen distintas formas de vivir y también de hablar. Hasta hoy día. Es lo mismo que ocurre con el pueblo mapuche. Es solamente una diferencia territorial y de vida también, que nos hace ser huilliche, que nos hace ser picunche, lafkenche, pehuenche. Pero nosotros sabemos todas nuestras diferencias, pero sabemos que en el fondo todos somos mapuches, así como todos son chilenos. Sí, claro. ¿Y qué hace, ahora que hemos estado en las noticias con lo del machi celestino, ¿no? ¿Qué hace? Porque yo no sabía que existían los machis hombres, pensé que era algo solo para las mujeres. ¿Cómo alguien, qué hace que alguien sea un machi, una machi o un machi? Históricamente el machi puede ser hombre, puede ser mujer. No necesariamente que ser mujer. Yo no puedo decir yo mañana me voy a levantar de machi. Aunque soy mapuche, huilliche, no puedo. Es un trabajo, es un proceso que viene desde que es muy pequeña o pequeño el individuo. Y es un trabajo que se hace. El machi no solamente se dedica a sanar a las personas, el machi tiene que ser un guía espiritual también. Imagínate, ¿te imaginas un machi en la época de la pacificación de la Araucanía? ¿Cómo tenía que haber él trabajado la mente del pueblo mapuche derrotado en esa época? Con respecto al machi que dejó su huelga de hambre, yo estoy de acuerdo con lo que él hizo, porque debe ser muy fragilante para el cuerpo pasar una huelga de hambre. Cuando la pobreza llega a una persona, por ejemplo, el 73, la pobreza era aquí en la zona huilliche terrible.
terrible, pasamos esa pobreza y conocimos el hambre. Y yo me pongo en el lugar de Celestino Córdoba, ese flagelo corporal que él sufrió por una causa. Si algunos hermanos hoy día están luchando de cualquier manera esta lucha, de cualquier manera, yo valido esa lucha, porque mis hermanos nunca han salido del territorio, de su territorio a luchar. Ellos lo único que hacen es defenderse. Como todo pueblo tienen el derecho de defenderse ante el atropello, ante la agresión. Si ellos lo hacen a piedra y a palo, yo lo hago con los versos. Yo lo hago con la poesía, lo hago con los libros. Esa es mi forma de lucha, para dar a conocer el atropello que sufre hoy día mi pueblo. El mapuche ha aprendido también a defenderse y a tomar estas herramientas que nos da la modernidad de hoy día para también una forma de protestar. Una piedrada es como lanzar un poema. No solamente a través de la literatura, sino que a través de todas las artes hoy día mis hermanos están protestando. Y todos hemos tomado nuestras propias armas para defendernos. Y yo tomé el arma de la literatura. Graciela, ¿ha sido difícil ser mujer poeta mapuche? ¿Hay muchas mujeres poetas mapuches? Hoy día sí hay, pero hay más hombres, como en todo, como en todo, como en toda sociedad. Claro, ser mujer, ser poeta, ser pobre y ser india, porque ya no, yo nací mapuche y me voy a morir mapuche, pero para la sociedad soy india. Son 4, no sé si llamarlo condiciones que me arrojaron a ser lo que hoy día soy. Pero ese impulso de ser india es lo que me llevó a poder yo publicar un libro de poesía y hacerlo también en mi lengua madre. Porque si lo hubiera hecho solamente en castellano, yo creo que para mi espíritu hubiera sido un libro a medias. Y para mí es muy difícil, hasta hoy es difícil. No solamente estamos hablando de 30 años atrás o más, sino que hasta el día de hoy es difícil, y no solamente para mí, sino que es difícil para todos los pueblos originarios levantar una bandera en este país tan racista, tan clasista y arribista. Tú dijiste que tú no aprendiste, tu papá no te enseñó mapudungú cuando eras chica, porque él sufrió mucho y lo maltrataron mucho y él quería asegurarse que no los maltrataran a ustedes porque sabían mapudungú o porque... Y yo me acuerdo que antes los mapuches escondían hasta su apellido porque los molestaban, le hacían... los trataban mal, ¿no? ¿Aprendiste mapuche? Sí. Yo estudié con una gran profesora, Clara Antinao, 6 años el mapudungún. Lo entiendo más que lo hablo. Pero tengo acá en Chile hay varios alfabetos, y a lo mejor en Argentina pueden haber otros más. Pero tengo la facultad al leer en mapudungún, cualquier alfabeto lo entiendo, cualquiera.
No sé por qué, pero lo entiendo más que lo hablo. Si bien es cierto, mi padre a los 12 años aprendió a hablar castellano. Él nació hablando su lengua madre y como tú dijiste, él por los castigos que recibió en el colegio, no nos quiso enseñar, porque pensó que si a él le golpearon, a nosotros nos iban a golpear mucho más. Porque él estudió en el campo, nosotros estudiamos acá en la ciudad, donde era más acentuado la discriminación en los colegios. Y yo en uno de mis poemas digo que encontré trizados los colegios, los espejos de mi colegio, porque ahí dejé de ser mapuche y empecé a ser india. Porque yo vivía desde niña en un mundo mapuche, abuelos, tíos, primos, todos éramos mapuche. Pero llegué al colegio y ya dejé de ser mapuche. Porque la sociedad en esa época era mayoritariamente chilena blanca. No sé de dónde habían sacado lo que es blanco, pero entonces era, y en esa época los profesores eran muy racistas, muy racistas. A nosotros siempre teníamos que irnos a los bancos de más atrás. Yo lo veía y nadie decía nada porque éramos niños, pero hoy día me doy cuenta que el profesorado de la época, imagínate de mi época, imagínate en la época de mi padre, ¿cómo habría sido? ¿Tus versos entonces salen con rabia? Con todo lo negativo que tú puedas imaginarte, sale con todo, porque es lo que me ha inyectado la sociedad. Soy el producto de la sociedad chilena. Eso soy. Pero es interesante porque no pareces una... Porque si tú dices con todo lo negativo, podría ser una mezcla de muchas más cosas, sin embargo en tu rostro todavía hay mucho candor. Uh-huh. Entonces, ¿cómo lo hacemos, Graciela? Si tú muestras como una cosa muy pura y de mucho candor, ¿y cómo crees que tus versos tocan a otros si tienen cosas negativas? ¿Es posible eso? Para mí es posible porque lo hice, o si no, no lo hubiera hecho. Primera vez que me dicen que yo muestro un poco de candor, pero es como lo que me enseñaron mis antepasados, y yo pienso que es el pueblo mapuche, con toda esta carga ne- con esta carga de dolor, con esta carga de odio, con esta carga, todo lo que la sociedad chilena me ha traspasado, porque la sociedad chilena a mí me ha traspasado lo peor. A mí a mí el Estado ni siquiera me deja ser mapuche. A mí el Estado me obliga a ser chilena. No hay en ninguna parte de un documento oficial del Estado de Chile que diga que yo soy mapuche. Solamente porque yo lo digo. Nada más. Y sin embargo, con esta mochila tan aberrante que me coloca el Estado en la espalda, tengo que salir adelante. Tengo que seguir. ¿Y el amor? ¿Dónde queda dentro de tus versos? El amor, todo en mi cerebro, yo siempre he dicho, hay como gavetas, hay espacios, hay como armarios, y uno va abriendo esos armarios, y ahí está el del amor, está el de la piedad,
está la humildad, y cuando yo quiero, los abro. Y si no quiero, los cierro. ¿Y tú los abres o los cierras de acuerdo a lo segura que te sientas? No, si a veces en una noche de locura también los abro. Da lo mismo, segura o Da lo mismo, insegura. claro. Tú me contaste que la próxima semana iban a ir a sembrar. Sí, Entonces, ¿puedes contarnos de tus siembras? decir, bueno, como yo estoy acá en Osorno, el territorio que vamos a sembrar es un pequeño espacio y en ese espacio papas, se siembra. Es que no sé si esta pandemia a mí me trajo, si bien es cierto, es terrible lo que estamos viviendo, pero para mí haberme quedado anclada acá en el sur fue como abrirme nuevamente hacia mis primeros años, cuando sembraba con mi papá, cuando sembrábamos para la cosecha. Se me han abierto todas estas gavetas que yo las tenía casi cerradas, de tocar la tierra, de llenarse mis uñas con tierra, de comer, de estar sacando las papas y de estar comiendo ahí mismo, sin importarte que tus manos estén todas sucias. De estar comiendo hoy día tenemos todas estas chaquetas amarillas y de estar con una nube de chaquetas amarillas. Es decir, eso es como que se me había olvidado. En esa época, cuando yo era niña, no habían chaquetas amarillas, pero habían tábanos, habían, entonces, es como, eh, es como que yo volví a la niñez acá. Y me encanta ir a la tierra, me encanta ir a sembrar, me encanta, fíjate que un comentario de una persona cuando fuimos a cosechar las papas y me vieron llegar a mí y no tuvieron fe. ¿Por qué? Porque como yo estaba ya en Santiago muchos años y yo sin que nadie tomé el gualato, abrí las melgas, saqué las papas, las tiré, los ayuntos, los amontoné, en fin, no se me había olvidado. Y esa persona después le dijo a la otra persona que se había equivocado. Y no es, sí, es que en alguna parte el hecho de cultivar la tierra nuevamente estaba desde siempre, sino que no tenía la posibilidad. Y por eso me siento tan cerca de la tierra. Es súper bonito porque mi madre es campesina y ella después vivió siempre en Santiago con nosotros, pero siempre que íbamos al campo ella seguía acordándose de, o sea, es como campesina era primario antes de cualquier otra cosa y era tan bonito eso, ¿no? Claro. Una cosa, estamos casi en la hora, pero algo te quería preguntar que a mí me parece súper interesante. Yo me imagino la Academia Chilena de la Lengua algo como súper serio y casi todo el mundo, antes dije que tú no habías estado en la universidad. ¿Tú sientes y me encanta que tú seas parte de la academia y además que no hayas pasado por la universidad, pero tú sientes que te faltó pasar por la universidad? Hoy día no, hoy día no. Es probable que hace 30 años sí, 20 años sí, pero hoy día no. Porque la construcción de un verso no te lo entrega la universidad. La forma de relatar, aunque tú te mueras en una universidad, nunca la vas a adquirir a través de una universidad. Son cosas que tú tenés que
aprender a trabajar en la mente. Son cosas que la naturaleza te entrega y uno tiene que saberlas aprovechar. La forma tan particular que tiene cada poeta no lo aprende en la universidad, no se enseña en la universidad o cuando tú estudies. Porque si bien es cierto, uno puede nacer con una cuota, pero esa pequeña cuota uno tiene que irla como las melgas de papa aporcando. ¿Para qué? Para que crezcan. Hoy día no me hace falta la universidad. Mira, hay varias personas acompañándonos en esta conversación y algunas personas pusieron algunas cosas. A Lucy dice, qué linda manera de lucha tienes, Graciela. Esa forma de lucha llega al alma y conmueve. Alejandra dice, tiempo para revivir, el tiempo de las siembras. Y necesitamos un país chileno más reflexivo y espiritual. Paulina Geldre, la verdad es que en clase de historia nunca vimos sobre el pueblo mapuche y en verdad muy poco de historia de Chile se dejaba para fin de año y nunca alcanzábamos. Carmen Morales, me encantó escuchar a nuestra poeta Graciela. Gracias por compartir su historia emocionante, preciosa. ¿Qué significa tu Graciela Huinao? Mujer mapuche. Y eso, y tu apellido tiene algún significado en especial, porque habitualmente en el mundo mapuche parece que los nombres y apellidos tienen un significado en especial. El mío significa garra de tigre. Garra de tigre. Viene de Willy, de uña, de Willy, de uña, y viene de Nahuel, del tigre diente de sable. Y como son ideas, en Mapudungún, la lengua del Mapudungún son ideas, como el tigre no tiene uña, tiene garra, entonces es garra de tigre, del diente de sable. ¿Y tú sientes que es así? O si no, no estaría acá. Sí. Sí, Me fíjate refleja que, muy bien. sí, ser poeta en un país poético aún así no es tan fácil. Y ser mujer, poeta mapuche, puede ser doblemente difícil. Pero me encanta poder conocerte y me encanta que haya muchas personas escuchando que también te están conociendo. ¿Tú quieres recitar para nosotros tus poemas? Voy a recitar. Tú me dices cuando estemos por terminar para poder recitar en uno para terminar o leo uno. Los que tú quieras. Voy a leer un poema que se llama La vida y la muerte se hermanan, y yo siempre digo que este poema lo hice con mi padre, a pesar de que él no estaba, andaba con sus antepasados en otro territorio, lo hicimos a media. Y dice así: la vida y la muerte se hermanan. Al mirar atrás, puedo ver el camino y las huellas que voy dejando. A su orilla árboles milenarios se alzan, con algún cruce de amargas plantas, pero es equilibrada su sombra desde la huerta de mi casa. Allí aprendí a preparar la tierra, la cantidad de semilla en cada melga, para no tener dificultad en aporcarla. Es tu vida, me dijo
una vez mi padre, colocándome un puñado de tierra en la mano. La vi tan negra, la sentí tan áspera. Mi pequeña palma tembló. Sin miedo, me dijo, para que no te pesen los años. La mano de mi padre envolvió la mía y los pequeños habitantes dejaron de moverse dentro de mi palma. El miedo me atravesó como punta de lanza. Un segundo bastó y sobraron todas las palabras para mostrarme el terror a la muerte que todos llevamos. De enseñanza simple era mi padre, con su naturaleza sabia, al hermanar la vida y la muerte en el centro de mi mano, y no temer cuando emprenda el camino hacia la tierra de mis antepasados. Abrimos nuestros dedos y de un soplo retornó la vida al pequeño universo de mi palma. Wow. Siempre leo este pequeño poema porque fue el que me abrió la puerta del mundo entero. Salmo Guaranca Melipataca Ayamari Epu. Turpugunel. Troquinche no felinchin. Huelú. Languño Kein. Cruz. Ñiduan meu. Salmo 1492. Nunca fuimos el pueblo señalado, pero nos matan en señal de la cruz. Esa es la poesía. Cuando nosotros decimos que Chile es un país poético, ¿tú piensas que también viene de nuestro pueblo originario? Hay que mirarle la cara a Neruda y a la Gabriela y a la Violeta Parra. Y a Víctor Jara. Gracias, Graciela, por acompañarnos esta tarde. Ha sido tan bonito que ojalá tengamos estas conversaciones y te veamos mucho más de lo que hoy día te vemos. Qué belleza de poema, dicen. Gracias, gracias, Guinao, dice la Jacqueline Lagos. Un abrazo a la Yaque. Un abrazo a todos los que nos están acompañando. Muchas gracias. Y yo había buscado terminar con música clásica porque tú me contaste que a ti te encantaba para cuando escribías, que era algo que te acompañaba. Y busqué una obra que a ti te gusta, que es El Danubio Azul de Strauss, que me contaste que te encantaba y te encantaban los conciertos de Año Nuevo que hacen en Viena con esta obra. Este es un concierto que hizo la Orquesta de Cámara del Teatro Municipal en Frutillar, donde Sebastián, que nos está ayudando con todas las cosas técnicas, y Alejandra, quien nos está mirando, dirige, y Sebastián está tocando violín, y también hay otros jóvenes que están mirando hoy día y tocaron en esta orquesta. Entonces, esto es para ti en agradecimiento a tu tiempo, a tu presencia y a tu candor. Se nota mucho más el amor que la rabia. Muchas gracias. Gracias, Graciela. Shaltumay.